En este bloque te invitamos a escuchar las palabras de nuestro columnista invitado, el licenciado Osvaldo Barreneada, que como todas las semanas nos brinda sus conceptos. Lo escuchamos. Otra figura interesante que hubo en el radicalismo fue don Luis Lencina. Fue diputado nacional, pero creo que tuvo mucha incidencia no solo en lo que fue el radicalismo, sino en su formación política, que transmitía a la nueva generación de radicales en las décadas del 70 y del 80. Fue quien se ocupaba de largas tertulias, recordar historia, mostrar los valores de los hombres en la política y a resaltar a las figuras tradicionales que tuvo el radicalismo. También, y sin ninguna duda, tenía un hablar pausado, casi nunca un enojo, pero siempre buscaba persuadir, mostrar el blanco y el negro de las cosas, nunca imponer. En el radicalismo siempre tendrá lugar su figura. No nos olvidemos también de este gran hombre para el radicalismo que fue el doctor Luis Lencina. Estas fueron las palabras de nuestro columnista invitado, el licenciado Osvaldo Barreneada, recordando al ex diputado nacional Luis Lencina. Biografía del doctor Luis Ascensión Lencina. El doctor Luis Ascensión Lencina nació el 25 de mayo de 1927 en Pacará Pintado, pero su familia estaba muy vinculada a El Bracho, Quilmes y San Andrés. Tal es así que en la zona existe una parada de ómnibus llamada Los Lencina. La escuela primaria la hizo en una escuela de la zona y el secundario en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre de San Miguel de Tucumán. Al terminar el ciclo medio, viajó a Córdoba para estudiar medicina en la Universidad Nacional de esa provincia. Ya mientras estudiaba, se incorporó a la línea reformista del radicalismo y comenzaban las primeras escaramuzas con el peronismo. Pero la figura de Amadeo Sabatini tenía gran predicamento en la juventud universitaria cordobesa de la época. El doctor Lencina obtiene su graduación como médico y se incorpora a trabajar en el Hospital Clínica. Pero por los choques ideológicos con el peronismo en el gobierno, decide volver a Tucumán y se interna en Trancas, que todavía era un paraje tranquilo y solitario, lejos del mundanal ruido. Esto es entre los años 1954 y 1955. Después de la caída de Perón, vuelve a Córdoba en el año 1956, pero en la Córdoba de la Resistencia todo es distinto. Otro clima, otra atmósfera se vivía por las turbulencias entre el peronismo y los militares. En el año 1957 decide volver a Tucumán y se incorpora como médico en el Hospital Ángel C. Padilla. También trabaja en la clínica Sanita, que estaba en calle Congreso al 300 con salida al pasaje 2 de abril. Ejerce su profesión en el Sanatorio Tucumán, que estaba en calle Monteagudo. Luego, con un grupo de médicos, crearon el Sanatorio del Sur SRL, en la calle Las Heras al 400. Siguiendo con su actividad profesional, años más tarde fue integrante del directorio de SASA, Sanatorios Asociados, Sociedad Anónima, y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, donde ocupó varios cargos. Mientras se desempeñaba como vicepresidente, falleció en el año 1997. En la política, desde la década del 60 hasta el 90, fue en Tucumán un dirigente con mucho predicamento e incidencia en todas las decisiones partidarias. Lencina tenía que opinar tanto en el Armado Nacional como provincial. Tal es así que en el año 1973, con Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón en el Poder Ejecutivo, él es diputado nacional por Tucumán.
Cabe aclarar que hasta esas elecciones llega la división del Teatro Alberdi de la Unión Cívica Radical, por lo que sería la Unión Cívica Radical Intransigente. Se eligen diputados nacionales a los doctores Juan Carlos Cárdenas y Antonio Moreno, y por los radicales del pueblo a Lencina. Después del sangriento golpe de 1976, en las elecciones de 1983 es elegido diputado nacional y vuelve a ser reelecto en el año 1987 hasta 1991. Algo que las crónicas del momento destacaron de su gestión legislativa: presidió la Comisión Especial del Río Bermejo de la Cámara de Diputados. Muchas horas de trabajo junto a otros parlamentarios en este tema de importancia para el país. El conocido empresario de la salud, José Camel Yamuz, solía contar las vinculaciones que tenía Lencina en Buenos Aires, y recuerda que una vez lo llevó a una cena donde participaron únicamente el expresidente Arturo Illia y Ricardo Balbín. Era todo un lujo escuchar a esos dos grandes y ver el respeto que tenían por nuestro amigo. Comentaba Yamuz: ¿qué es lo que ha hecho que Lencina sea una figura muy influyente en la vida del radicalismo tucumano? Hablaba bajo y pausado, sereno, tomando el brazo de su interlocutor, comenzaba su exposición casi sin levantar la voz. Sabía escuchar, calmaba el revoltoso e intolerante de la política con expresiones casi paternales. Se había criado en medio de las fricciones por el enfrentamiento entre peronismo y radicalismo de las décadas del 50. Era un momento que casi rayaba lo violento. Vivió con serenidad, pero con mucha preocupación, los años 70. La década del 80 estaba marcada por la necesidad de alcanzar una tranquilidad política, una estabilidad emocional y el fortalecimiento de la democracia. Lencina sabía manejar los tiempos, conocía el ímpetu y a veces toleraba la insolencia de los nuevos dirigentes, pero también sujetaba a aquellos que pensaban que eran los dueños del partido. En síntesis, mucha experiencia, mucha sabiduría, pero también mucha paciencia. En la faz personal estaba casado con Rosa Inés Supo, quien falleció el 7 de mayo de 1975. De ese matrimonio nacieron sus hijos: Jorge Luis Lencina, Daniel Alberto Lencina, Graciela Susana Lencina y Laura Fabiana del Valle Lencina, que falleció el 28 de febrero del año 2002. El doctor Luis Ascensión Lencina falleció el 20 de septiembre de 1997. Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar. Hacemos una breve pausa y ya seguimos aquí con más Dignidad Ciudadana.